musical Celtic Airs, que en colaboración con profesores de literatura del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Zaragoza y demás colaboradores nos van a ofrecer el recital que han dado en titular Un paseo por Irlanda. Me vais a disculpar mi inglés, está en inglés, no lo voy a decir. El grupo participó el año pasado en un ciclo sobre Joyce que se desarrolló en la Sala Cero del Teatro de las Esquinas entre enero y junio. Colaboraron también y organizaron la fiesta del Bloomsday y por último celebraron el 150 aniversario de William Yeats en el mes de noviembre. Tenemos una larga colaboración ya con ellos. Yo es la primera vez que leo con chuleta, siempre les he presentado así a la brava y creíamos que hoy era un día especial y me han escrito la presentación, que no sé qué es mejor. Bueno, como vais a ver a continuación, su aportación trata de hacer un recorrido por la literatura y la música de autores irlandeses, con referencia a su contexto histórico y literario. Los poemas y demás pasajes literarios irán acompañados de una interpretación musical con instrumentos tradicionales de la música celta. Este acto se enmarca dentro de la oferta cultural de las segundas jornadas de cultura irlandesa que se está celebrando en Zaragoza, de la mano del Festival de Cine de Zaragoza y de la asociación Somos Arte. Al final del recital, en el ambigú del teatro, celebraremos una fiesta o continuaremos con la fiesta irlandesa con el grupo La Pinta de Irlandés, que tomará el relevo y amenizará el espacio. Os animamos a que nos acompañéis en esta noche de genuino sabor irlandés. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias por estar aquí. Irlanda es una potencia literaria mundial. Ciertamente, pocos países tan pequeños como Irlanda han elevado tantos escritores de talento al Parnaso de Alfred Nobel. En términos olímpicos, Irlanda ocuparía la 9ª plaza en el medallero con 4 oros literarios. Increíble para un pequeño país de 6 millones de habitantes. 4 irlandeses han recibido el premio Nobel de literatura. William Mackay Yeats en 1923, George Bernard Shaw en 1925, Samuel Beckett en el 69 y Seamus Heaney en 1995. James Joyce no lo recibió, pero su contribución a la renovación de la literatura contemporánea bien le hubiera hecho merecedor de estos laureles. Supongo que si el premio hubiera existido bastante antes, probablemente también habría recaído en otros hijos de Erin, como Oscar Wilde o Jonathan Swift, o quizás en el creador de Drácula, Bram Stoker. ¿Por qué son tan buenos los irlandeses escribiendo? ¿Le han echado algo al agua? ¿O es otra bebida la que ilumina a sus escritores? Brendan Behan decía que él no era un escritor que tuviera problemas con el alcohol, sino un bebedor que tenía problemas con la escritura. No es el agua. Hace unos años, uno de los escritores irlandeses vivos más reconocidos internacionalmente, John Banville, explicó en una entrevista por qué los irlandeses escriben mejor que los ingleses. Ninguna ofensa aquí, ¿no? Aquí tenéis su reflexión muy interesante. Y cito literalmente: yo soy irlandés y los escritores irlandeses escribimos en inglés, una lengua extranjera. No nos sentimos cómodos, miramos el lenguaje desde fuera. Cuando leo a Nabokov, un caso similar, un escritor ruso que escribía en inglés, le entiendo perfectamente, porque también escribe en inglés desde fuera. Un autor inglés intenta que su prosa sea fácil y transparente, siguiendo el consejo de George Orwell. El texto debe ser como una hoja de cristal. Para mí, para los irlandeses, no debe ser un cristal, sino una lente capaz de aproximar, alejar o distorsionar. Mire, venimos del gaélico, una lengua extraordinariamente evasiva en la que no es posible decir cosas directas. No se puede decir, por ejemplo, soy un hombre. Habría que decir algo así como estoy en mi hombría. El gaélico es oblicuo y se aleja continuamente de lo esencial, mientras el inglés es lo contrario, va directo al grano. Esa tensión, nacida a mediados del siglo XIX, cuando dejamos de hablar gaélico y adoptamos el inglés del imperio, generó un lenguaje nuevo y potente, el lenguaje de Wilde, de Yeats, de Shaw, de Joyce, de Beckett, distinto del inglés de Inglaterra, Estados Unidos o Australia. Hemos titulado este recital Un paseo por Irlanda porque es a través de la música y de la poesía, literatura irlandesa, que vamos a ir recorriendo diferentes ciudades y condados de Irlanda. Y vamos a empezar con el Dublín de James Joyce. No piensen que Joyce era un tipo aburrido y que el Ulises es una novela aburrida en absoluto. Pasa por ser una de las novelas más divertidas de la historia de la literatura. Seguramente porque trata de un tipo completamente normal, al que le pasan cosas normales. Vamos a leer un fragmento del capítulo 7, titulado De Oro, que es muy curioso porque es el único momento de la novela en el que alguien hace algo productivo, lo cual es normal. Levanten la mano, por favor, quienes de ustedes han hecho hoy algo productivo. Cualquiera podría ser Leopold Bloom en estas circunstancias, así que no nos costará nada identificarnos con él. La historia que vamos a leer tiene que ambientarla con ruido de carros, barriles de cerveza que se mueven de un lado para otro, los troles, los tranvías por la calle, mucho ruido, como el viento que corre a través de las páginas de este libro. Y Stephen Dedalus, que llega de repente a la redacción con el enojoso encargo de intentar convencer al director de que le publique una carta de su jefe que es absolutamente infumable, que se encuentra a los siguientes.
Esperen un momento, dijo el profesor Mayhew, levantando las tranquilas zapas. No nos debemos dejar engañar por las palabras, por los sonidos de las palabras. Pensamos en Roma, imperial, imperiosa, imperativa. Extendió unos brazos en elocución saliendo de puños sucios y deshilachados con una pausa. ¿Qué fue su civilización? Basta, lo admito, pero vil. Cloacae, alcantarillas. Los judíos en el desierto y en la cumbre del monte dijeron: es bueno que nos quedemos aquí. Construyamos un altar a Jehová. El romano, como el inglés que le sigue las huellas, llevó a toda nueva orilla en que puso pie. En nuestra orilla no lo puso jamás. Solo su obsesión cloacal. Miró a su alrededor en su toga y dijo: es bueno que nos quedemos aquí. Construyamos un retrete. Y así lo hicieron, dijo Lenihan. Nuestros viejos antepasados de antaño, según leemos en el primer capítulo del libro de Guinness, tenían debilidad por el agua corriente. Eran caballeros de la naturaleza, murmuró J.J. Omoloy. Pero tenemos también el derecho romano. Y Poncio Pilato es su profeta, respondió el profesor Mayhew. ¿Saben la historia del presidente del Tribunal de Cuentas, Pales? Preguntó J.J. Omoloy. Era en el banquete real de la universidad. Todo marchaba estupendamente. Primero mi adivinanza, dijo Lenihan. ¿Están preparados? El señor Amadenburg, alto en abundante paño gris de Donegal, entró desde el vestíbulo. Stephen Dedalus, detrás de él, se descubrió al entrar. Entré, mes enfant, gritó Lenihan. Escolta un suplicante, dijo melodiosamente el señor Amadenburg. La juventud guiada por la experiencia visita a la celebridad. ¿Cómo estás?, dijo el director tendiendo la mano. Entra, tu progenitor se acaba de ir. Lenihan les dijo a todos: ¡silencio! ¿Cuál es la ópera que se parece a una línea férrea? Reflexionen, ponderen, excogiten, respondan. Stephen entregó las hojas a máquina señalando el título y la firma. ¿Quién?, preguntó el director. Trozo arrancado. El señor Carrentisi, dijo Stephen. Aquel viejo chocho, dijo el director. ¿Quién lo ha roto? ¿Tuvo ganas de repente? Flameando en rauda vela del sur en tormenta loca, viene pálido vampiro a unir su boca a mi boca. Hola, Stephen, dijo el profesor, acercándose a atisbar por encima del hombro de los dos. ¿Lo sopeda te has vuelto? El bardo bienhechor del buey.
Y en nuestro paseo por Irlanda nos vamos de la capital, Dublín, al norte de la isla, al condado de Derry, donde nació en 1939 Seamus Heaney. Heaney es, junto con William Butler Yeats, el poeta irlandés más importante del siglo XX. Hoy vamos a escuchar su poema Bogland, uno de los poemas tempranos más importantes y uno de los primeros en los que Heaney habla como portavoz de la comunidad nacionalista. Fue precisamente su nacionalismo lo que le llevó a abandonar Irlanda del Norte y a afincarse en la República de Irlanda en 1972. En Bogland, Heaney compara las praderas americanas y las turberas de Irlanda. El contraste le lleva a reflexionar sobre las turberas y lo que esconden en su interior. La turba es blanda y también generosa. Como dice el poema, preserva el pasado y nos lo devuelve en forma de regalos cotidianos, domésticos, como la mantequilla, y también rastros de lo maravilloso, como el alce. La agilidad con la que el alce emerge de la turbera es quizás un símbolo del entusiasmo que experimenta el poeta cuando excava un poema de la turba de la memoria. Para Heaney, escarbar en la turbera es buscar en el insondable centro de la historia irlandesa. Escuchamos este poema del que ha sido sin duda alguna uno de los poetas en lengua inglesa más admirados. Heaney recibió el Premio Nobel de Literatura en 1995. Bogland. We have no prairies to slice the big sun at evening. Everywhere the eye can see it, to encroaching horizon is wooed into the cyclops eye of a tarn. Our unfenced country is bog that keeps crusting between the sides of the sun. They've taken the skeleton of the great Irish elk out of the peat, set it up, an astounding crate full of air. Butter, sunk under more than 100 years, was recovered salty and white. The ground itself is kind, black butter, melting and opening underfoot, missing its last definition by millions of years. They'll never dig coal here, only the waterlogged trunks of great firs, soft as pulp. Our pioneers keep striking inwards and downwards. Every layer they strip seems camped on before. The bog holes might be Atlantic seepage.
The wet center is bottomless. Bueno, ahora del condado de Tipperary nos vamos a ir al condado de Sligo, más hacia el norte. William Buckley Yeats no nació en Sligo, nació en Dublín, pero sin embargo uno de los sitios absolutamente formativos en su poesía y en su carrera fue Sligo. La familia de su madre, los Pollexfen, mercaderes ilustres, procedían de ahí. Y durante su infancia y su juventud temprana pasó muchos veranos allí. Allí es donde se empapó de la Irlanda celta, donde escuchó las leyendas, los mitos, el folclore irlandés transmitido oralmente, las historias que le contaban los habitantes de la ciudad de Sligo y alrededores. Y esta fue una influencia crucial en su poesía temprana, su poesía celta. Las dos canciones que se van a interpretar, la siguiente inmediatamente después de mi intervención, The Lake Isle of Innisfree, la isla lago de Innisfree, y posteriormente en el recital El niño perdido, The Stolen Child, las dos están basadas en sus experiencias en Sligo. En la primera, The Lake Isle of Innisfree, Yeats hace referencia a una isla que se encuentra en el medio de un lago, una isla deshabitada, un territorio salvaje que es más agua casi que tierra. Y es un poema que él escribió cuando vivía en Londres y nostálgicamente caminando por Londres, por las aceras grises de Londres, pensó de esta forma nostálgica en Sligo y en esa isla deshabitada en el medio del lago y expresó su deseo de irse allí, escaparse del mundo, escaparse
de Londres y de esas aceras grises y refugiarse en la isla, viviendo en una cabaña de madera, una vida simple, humilde, en contacto con la naturaleza y dedicada al estudio. En el segundo poema, El niño robado, lo que Yeats muestra es el mundo de las hadas, un mundo que también es salvaje y misterioso, y está basado en una de las leyendas que se repite dentro del folclore irlandés. Las hadas necesitan, de alguna manera, el intercambio con los seres humanos para revitalizarse y regenerarse, para regenerar su especie. Y en este poema las hadas están intentando seducir a un niño humano, a human child, para que se vaya con ellas a este mundo salvaje y mundo acuático, que no es un mundo desde luego para los humanos. En primer lugar, entonces, se va a interpretar la canción de La isla del lago de Innisfree.
Seguidamente viajamos al condado de Mayo, situado en la costa oeste de Irlanda. Es el tercero más grande de los 32 que forman el país. Cruachan-na-Bóisce es el nombre en gaélico del cementerio para niños sin bautizar en Ma'am Trasna. El cementerio se encuentra en lo alto de una colina con vistas a los lagos Nafui y Musk. Y en la inscripción de la entrada se lee: silencio, lugar de enterramiento para niños. La letra es del escritor Brendan Graham y expresa el dolor de una madre que pierde a su pequeña durante la hambruna que asoló Irlanda entre los años 1845 y 1851. En Irlanda la patata constituía el único sustento para millones de personas, pero un hongo arruinó las cosechas durante varios años y si bien en un principio las autoridades en Londres tomaron medidas, con el tiempo el gobierno miró para otro lado.
El resto es indescriptible. No hay una sola palabra o combinación de ellas que capte la totalidad de lo que ocurrió allá. De aquellos que perecieron, algunos de hambre, pero la mayor parte por sus consecuencias, por fiebres, por diarreas, por agotamiento. De los 8,2 millones de personas que tenía Irlanda entonces, antes de la hambruna, se estima que 1,5 millones murieron, 2,5 millones se vieron forzados a la emigración y más de 500.000 personas fueron desahuciadas de sus casas. Escuchamos este lamento que procede de la hambruna irlandesa. Broken my heart, lonely my life, with my darling child lying here, and me tormented. It is the end of my world, my little red-haired girl, laid out in Krukkenabosje. She will not see again the dew on the grass, nor the snow on the glens of Mount Trasna. No sun on her face, no sweet song of the birds, only the cold earth of Krukkenabosje. In the name of the Father, and in the name of the Son, and Mother Mary full of grace, in the name of the Holy Spirit, don't leave me alive with my little angel in Krukkenabosje. There is sadness on the mountains, there is anger on the mosque, but much worse am I that didn't save her. And for the time I am alive, never more will I stand in Ireland or in Krukkenabosje. In the name of the Father, and in the name of the Son, and Mother Mary full of grace, in the name of the Holy Spirit, don't leave me alive with my little angel in Krukkenabosje. With my little angel in Krukkenabosje.
Volvemos a Dublín el 24 de abril de 1916, lunes de Pascua, mientras el ejército imperial se desangraba en el continente, en las trincheras de la Gran Guerra. Un grupo de rebeldes irlandeses, perfectamente uniformados, ocuparon la oficina general de correos en el centro de Dublín y proclamaron la República Irlandesa. Tras 6 días de combates, la rebelión fue sofocada. Entre otras cosas, falló entonces el apoyo ciudadano. La represión británica fue brutal. Todos los líderes de la revuelta fueron fusilados, incluso el sindicalista James Connolly, que fue fusilado atado a una silla porque estaba herido de los combates. William Butler Yeats escribió: "Una terrible belleza ha nacido", y aquella rebelión fallida se convirtió en el embrión de la República Irlandesa que hoy conocemos. Se abrió un proceso imparable. En diciembre de 1918, en las elecciones al Parlamento británico de Westminster, Sinn Féin recibió el 70% de los votos de los irlandeses y sus diputados, en lugar de acudir a Londres, se constituyeron en Dublín en Parlamento rebelde. Ahí comenzó la Guerra de la Independencia que libraron el ejército republicano irlandés y el ejército británico entre 1919 y 1921. Una guerra que terminó con un tratado de paz que partió la isla, pero que reconoció una independencia, de hecho, a los 26 condados que formaron entonces el Estado Libre de Irlanda. Hubo una guerra civil entre nacionalistas, entre quienes aceptaban el tratado y quienes lo rechazaban, y lo cierto es que hasta 1948 Irlanda no se convirtió en una república. Por lo tanto, la proclamación de la República Irlandesa que vamos a leer a continuación es el origen de la Irlanda independiente contemporánea. Su discurso, lo vais a ver, es una síntesis, una mezcla, un mestizaje curioso entre el pensamiento nacionalista feniano, ya veréis esas alusiones religiosas, románticas, propias del siglo XIX, con el pensamiento socialista más moderno e incluso diríamos feminista. Y os va a sorprender cómo en 1916 el manifiesto, la proclamación de la República comienza con un irlandeses e irlandesas, y cómo entre los valores y derechos del nuevo Estado independiente que se proclama está el sufragio universal para hombres y mujeres en 1916. No está nada mal. 100 años después, los irlandeses se miran en el espejo de aquella generación generosa, aquella generación de hombres y mujeres que hizo posible el sueño de la libertad de Irlanda. Y ahora pasamos a continuación a leer la proclamación de la República Irlandesa. El gobierno provisional de la República Irlandesa al pueblo de Irlanda. Irlandeses e irlandesas, en el nombre de Dios y de las generaciones muertas de las cuales recibió su vieja tradición y nacionalidad, Irlanda, a través de nosotros, convoca a sus hijos bajo su bandera y se revela por su libertad. Habiendo organizado y entrenado sus hombres a través de su organización revolucionaria secreta, la Hermandad Republicana Irlandesa, de sus organizaciones militares públicas, los voluntarios irlandeses y el ejército ciudadano irlandés, habiendo perfeccionado pacientemente su disciplina, habiendo resueltamente esperado el momento para rebelarse, asume este momento y, sostenida por sus hijos exiliados en Norteamérica, por valientes aliados en Europa, mas confiando en principio en su propia fuerza, se levanta con plena confianza en la victoria. Declaramos que el derecho del pueblo irlandés a la posesión de Irlanda
al control sin condiciones de los destinos irlandeses es soberano e irrevocable. La larga usurpación de tal derecho por un pueblo y gobierno extranjero no ha extinguido tal derecho, que no puede ser nunca extinguido sino mediante la destrucción del pueblo irlandés. En cada generación, el pueblo irlandés ha reclamado su derecho a la libertad y a la soberanía nacional. 6 veces durante los últimos 300 años lo ha reclamado por las armas. Basado en este derecho fundamental y afirmándolo una vez más por las armas, de cara al mundo proclamamos aquí la República Irlandesa en cuanto Estado independiente soberano y comprometemos nuestras vidas y las vidas de nuestros camaradas de armas a la causa de su libertad, de su bienestar y de su exaltación entre las naciones. La República Irlandesa tiene el derecho, y en este acto lo exige, de la lealtad de todos los irlandeses e irlandesas. La República garantiza la libertad religiosa y civil, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos y declara su determinación de perseguir la felicidad y prosperidad de toda la nación y de sus partes, abrigando igualmente a todos los hijos de la nación, completamente ajena a las diferencias cuidadosamente fomentadas por un gobierno extranjero que dividió en el pasado una minoría de la mayoría. Hasta que nuestras armas nos hayan brindado el momento oportuno para el establecimiento de un gobierno nacional permanente, representativo de todo el pueblo de Irlanda y elegido por el sufragio de todos sus hombres y mujeres, el gobierno provisional, aquí constituido, administrará los asuntos civiles y militares de la República en representación del pueblo. Ponemos la causa de la República Irlandesa bajo la protección del Altísimo, cuya bendición invocamos sobre nuestras armas, y rogamos que ninguno que sirva esta causa la deshonre por cobardía, por debilidad o por rapiña. En esta hora suprema, la nación irlandesa, por su valor y disciplina y por la disposición de sus hijos para sacrificarse por el bien común, es prueba fehaciente por sí misma del destino al que es llamada. Firmada en representación del Gobierno Provisional, Thomas J. Clarke, Sean McDiarmid, Thomas MacDonagh, Patrick Pearse, Eamon Cant, James Connolly y Joseph Plunkett.
Y con John Banville nos vamos al condado de Wexford. John Banville nació en 1945 y es actualmente el novelista irlandés más internacional. En 2014 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y es un novelista maestro. Se sitúa a la cabeza de la narrativa irlandesa contemporánea. A lo largo de su obra, hecha ya de 16 novelas, el idioma inglés adquiere un ritmo y un brillo que recuerda a los más grandes. Es un maestro en el dominio del idioma inglés. Es un narrador, pero parece un poeta. Su prosa fluye entre inspiradas metáforas. Las frases suelen ser largas, los adjetivos contundentes, es preciso y al mismo tiempo generoso con el lenguaje. Eclipse, de la que a continuación leeré un fragmento, publicada en el año 2000, es una de esas novelas y una muestra formidable de su talento literario. La trama es pequeña y avanza apenas a lo largo de las páginas. Casi nada ocurre, salvo la vida misma, lenta e inquietante. Solo al final, el protagonista sufre una pérdida dramática que justifica el tono elegíaco de todo el libro. Soledad, memoria, identidad, estos son los temas que atraviesan la novela. Al autor le interesa más la vida interior del personaje que el mundo, y por ello todo pasa cerca de los sentimientos y pensamientos del protagonista. La novela es introspectiva y la introspección es lenta y hermosa. Un recuerdo íntimo, por ejemplo, se convierte en manos de Banville en un asombroso río de detalles, imágenes, adjetivos. Es necesario quizás ir más lejos y reconocer que Eclipse es una de esas rarezas, una novela maestra. Voy a leer a continuación un fragmento. Eché a indagar en dirección al mar. ¿Por qué me alarma tanto pensar en el mar? Hablamos de su poder y su violencia como si fuera una especie de animal salvaje, voraz e imposible de apaciguar. Pero el mar no hace nada, simplemente está ahí. Es su propia realidad, como la noche o el cielo. ¿Acaso lo que asusta es su capacidad para agitar y sacudir y engullir todo lo que surca? ¿O es que quiere dejar claro que no es nuestro medio? Pienso en el mundo que hay debajo del océano, el anverso del nuestro, el negativo del nuestro, con sus llanuras arenosas, silenciosos valles y grandes cordilleras sumergidas, y algo se desgaja de mí en mi interior, algo que es mío se aleja de mí horrorizado. El agua es algo misterioso, decidido e incontrolable, siempre busca su horizontalidad, como ninguna otra cosa en el mundo que habitamos. Aunque fluida y siempre misteriosa, seguramente es, en esencia, inerte. Y sin embargo, nos desequilibra. Cuando estás en el océano, siempre estás torcido. No hay más que mantenerse a flote para comprobarlo. Cuando caminas entre las olas, parece que caes, pero sin caer. Sientes la empinada pendiente arenosa bajo tus pasos lentos, pesados. Sí, esa constante e inhumana nivelación y ese aspecto inclinado y bidimensional que vemos es la característica que nos enerva del agua. Y ahogarse, desde luego. Qué raro es eso de ahogarse. Para los que están en la orilla, me refiero. Parece que todo se hace muy discretamente. Un grito lejano y casi inaudible llama la atención del observador. Este mira atentamente, pero nada ve de la lucha, de esos movimientos agitados, terribles y lentos, en medio de un impotente silencio. La larga y definitiva caída en el interior de ese azul insondable, que se vuelve cada vez más negro al bajar, ¿no? Todo lo que se ve es un instante de agua blanca y una mano que se hunde lánguidamente.
que no todos Joyce, es verdad. Después de Joyce y después de los 4 fantásticos que ganaron el Nobel de Literatura, ha seguido habiendo escritores y escritoras en Irlanda que han seguido escribiendo hasta ahora. Y está John Banville, claro, pero hasta John Banville se aburre de escribir tan perfecto y de ser escritor de culto. Y cuando le da, pues prefiere escribir novelas policíacas y las firma como Benjamin Black, porque claro, se avergüenza de firmarlas con su propio nombre. Pero ¿sabéis cuál es la tragedia que tiene John Banville? La pesadilla que le aterroriza por las noches. Que le den el premio Nobel de Literatura y que se lo den a Benjamin Black. Esa es la tragedia con la que tienen las pesadillas este pobre hombre. Pero bueno, nosotros queríamos destacar también que además en la narrativa, esta figura inconmensurable que es John Banville, también en poesía hay muchísimos poetas que escriben en estos tiempos, ¿no? Y nosotros queríamos destacar especialmente a una de estas poetas actuales, Moya Cannon, que es hija del condado de Donegal, en la esquina noroccidental de la isla. Ella fue laureada con el premio Brendan Behan, también recibió el premio Lawrence O'Shaughnessy, y en estos momentos, a sus 59 años, la podemos considerar como la principal abanderada de la poesía irlandesa contemporánea. Vamos a disfrutar ahora con la lectura de uno de sus poemas, The Train, El tren, y ya veréis cómo os vais a dejar atrapar por el ritmo y por la lírica de Moya Cannon. The train. The railway embankment to our left drives a green line through scree and grizzled heather. A ghost track carries a ghost train west from Letterkenny to Burton Port. On one of the slatted wooden seats sits a serious 14-year-old from Tyrone with fine, straight, reddish hair. The train hops and clanks over our heads across tall cut-stone pylons which flank the narrowest part of the road. She's travelling to Irish College in Ranafast in 1929. The narrow-gauge train steams along so slowly that she can reach out and pull leaves off the occasional passing tree. Her friend holds her hat out of the window and swistles it around absent-mindedly until it spins off and lands amid the scree. My mother does not know that the railway line was built by men who believed that the train was foreseen in the prophecies of Columbkille as a black pig snorts in through the gap. She cannot prophesy, so she does not know that her father will be dead within 3 years, or that she will meet her husband and will spend her adult life west of these rounded granite hills, or that in 75 years' time, one of her daughters will drive her under this disappeared bridge and out of Donegal for the last time. All she knows is that she's going to Ranafast and that the train is travelling very slowly. Y dentro de este viaje que estamos haciendo alrededor de Irlanda, no podemos olvidar a una persona que, aunque nació en el condado de Meath, se crió en el condado de Roscommon y pasó toda su vida recorriendo la isla. Y no es otra persona que el arpista Turlough O'Carolan. O'Carolan vivió entre los siglos XVII y XVIII y es considerado por algunos como el mayor compositor irlandés, el músico nacional o el último galo. O'Carolan quedó ciego por la viruela a los 18 años y fue la señora MacDermot Rowe
para cuya familia trabajaba su padre, quien se encargó de su educación como músico. A los 21 años le proporcionó un caballo y un lazarillo y partió a recorrer Irlanda, componiendo música y canciones para todo aquel que se lo requiriese. De hecho, muchos de sus temas llevan el nombre de aquellos para los que fueron compuestos. Combinó las dos grandes corrientes musicales de la época, en Irlanda, la tradicional de su tierra natal y la barroca, dejándose influir por una y por otra. Fue admirador de Geminiani, quien fue discípulo del gran Arcangelo Corelli, a quien conoció en alguna de sus visitas a Dublín y con quien se dice que incluso llegó a competir en un concurso. Fue tal su fama que se dice que ocurría con frecuencia demorarse el comienzo de una boda o de un funeral hasta que llegase O'Carolan para ponerle música. Su propio velatorio duró 4 días. A continuación interpretaremos un par de temas de O'Carolan.
See them on my smoke, run and run.
Bueno, buenas noches. Yo venía con la intención de hablar de Joyce, pero después de lo que ha dicho Jesús, fíjate, se me caen estos papeles. Creo que va a ser imposible hablar de él, ya lo he dicho. Así que vamos a trazar otro plan, porque es verdad lo que decía Jesús, ya vale de Joyce. Alguno estará temblando y dice que va a improvisar esta hora. Pues yo creo que es momento de hablar de pintores más que de escritores, de pintores irlandeses famosos. Voy a dejar esto solo porque la tercera vez que se me caiga yo creo que ya va a ser un poco improvisado. Pintores irlandeses. Yo les voy a invitar a que vean la mejor pintura de la tradición irlandesa. Es una pintura que aparece en una escena de la película Dublineses de John Huston. Les recomiendo que vean los 15 últimos minutos de la película, porque seguramente después volverán atrás. Hay una escena en una escalera en la que Greta Conroy se queda escuchando una canción de Lass of Ogilvy y está teniendo una vivencia especial. Ella sueña, su marido la mira embelesado desde abajo de la escalera, y al llegar a casa ella le cuenta que al oír esa canción ha recordado a un enamorado, un rival de Gabriel, un enamorado que tuvo que se llamaba Michael Fury, que murió una noche, murió de frío apostado debajo de su ventana sin que ella saliera. Y ese Michael Fury, que pudo ser Gabriel Conroy, hace que Gabriel empiece a darle vueltas esa noche frente a la ventana sin poder dormir mientras su mujer duerme a pierna suelta. Qué situación tan extraña. Él se planta entre la ventana y construye ese maravilloso monólogo final de los muertos, ese último cuento de Dublineses, que no es un cuento, es una pintura, insisto, estoy hablando del mejor pintor de la pintura irlandesa, que es James Joyce. Curiosamente se llama como el escritor. Lo voy a leer en una edición especial. Miren, he traído la primera edición española, traducida por Ignacio Abelló, del año 42. Tiene como curiosidad que en aquella época, pues, esta editorial Tartessos no pagó un puñetero euro, ni una peseta por los derechos de traducción, porque ya saben que en aquella época no estaba legislado. Pero Ignacio Abelló era un traductor extraordinario y yo creo que le vamos a rendir homenaje hoy por tener el valor de traducir a Joyce en este libro que se llama Gente de Dublín, tampoco se tradujo como Dublineses, con un gusto exquisito, y porque ya en aquella época, hace 75 años, había gente preocupada por la buena literatura. El fragmento empieza en el momento en el que Gabriel está mirando a su mujer en la cama, dormida, y tiene la sensación de que los muertos llegan justo en el momento en que les abrimos la puerta a los vivos, cuando estamos más pensando en el más allá que en el más acá. Y es sencillamente maravilloso, dice así. Tal vez no le había explicado todos los detalles de la historia. Sus ojos se pasaron sobre la silla en que ella había tirado sus ropas. El tirante de la enagua colgaba hasta casi rozar el suelo. Una de las botas había quedado plana con la flexible caña caída a un lado. La pareja estaba tirada por el suelo. Se maravillaba del torrente de emociones que sintiera hacía ya casi una hora. ¿Qué las había provocado? ¿Acaso la cena, su propio discurso, el vino y el baile, las bromas al despedirse o el placer que sintiera paseando por la nieve al lado del río? Pobre tía Julia. Estaría pronto junto a las sombras del viejo Patricio Morcan y su caballo. Había visto en su rostro una expresión de agotamiento mientras cantaba, engalanada para la boda. Quizá pronto estaría sentado en el mismo salón ataviado con ropas negras y sosteniendo el sombrero de copa en sus rodillas. Las persianas estarían echadas y tía Kate sentada a su lado, sonándose y secándose los ojos, le explicaría la muerte de Julia. Buscaría aquellas palabras que pudieran traerle algún consuelo, pero sería en vano, pues solo daría con palabras triviales e inútiles. Sí, sí, no tardaría en suceder. El aire frío de la habitación helaba sus espaldas. Se metió con precaución entre las sábanas y se extendió al lado de su mujer. Uno a uno todos se convertían en sombras.
Más vale morir en el fragor de la pasión que marchitarse lentamente con el peso de los años. Pensaba en cómo ella, la que hacía tanto tiempo vivía con él, había mantenido cerrada en su corazón la mirada de los ojos de su enamorado en el momento de decirle que no quería vivir. Lágrimas de compasión arrasaron sus ojos. No había sentido para ninguna mujer tales sentimientos, pero sabía que esto debía ser el amor. Más lágrimas se agolparon ante sus ojos y se imaginó en la penumbra la forma de un joven bajo un árbol chorreante. Se acercaban otras siluetas. Su alma estaba a la vera de aquella región donde habita la inmensa mayoría de los muertos. Sentía, pero no tenía de ello plena conciencia, la vida de los muertos. Su propia identidad iba borrándole en un mundo gris impalpable, el mundo sólido que estos mismos muertos habían exigido, en el que habían vivido, se desvanecía y quedaba reducido a la nada. Unos golpes leves en el cristal hicieron que se volviera hacia la ventana. Volvía a nevar. Contempló hundiéndose ya en un vago duermevela los copos plateados y oscuros atravesando oblicuamente los rayos de luz del farol. Sí, los periódicos habían dicho verdad. La nieve sería general en toda Irlanda. Caía en la oscura llanura central sobre los montes sin árboles, descendiendo muelles sobre el bog de Allen y más hacia el oeste sobre las oscuras y revoltosas olas de Shannon. También descendía sobre el cementerio donde reposaba Michael Fury. Había formado una gruesa capa sobre las torcidas cruces y piedras conmemorativas, sobre los hierros en forma de lanza de la pequeña verja y sobre los desnudos espinos. Su alma se perdía lentamente al escuchar la suave caída de la nieve por todo el universo, suave caída semejante al descenso de su último fin sobre vivos y muertos.
estamos. Bueno, es el momento de los agradecimientos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a María López y a la dirección del Teatro de las Esquinas por habernos cedido tan generosamente este espacio tan acogedor y en el que nos han tratado tan bien también. En fin, a lo mejor hasta volvemos. Aquí incluimos también la amabilidad del equipo técnico que nos ha estado atendiendo desde hace un buen rato, han tenido mucha paciencia con nosotros. Bueno, pues ya tenemos una relación casi familiar con este teatro. Después de, bueno, María ya ha señalado que durante el año pasado pues nos dieron la oportunidad de celebrar todo un ciclo sobre la obra de James Joyce, que la disfrutamos muchísimo y suponemos que alguno de vosotros también la disfrutó con nosotros. También hicimos el Bloomsday, creo que hemos sido pioneros en Zaragoza en celebrar el Bloomsday el 16 de junio y si Dios quiere mantendremos esta Irish tradition, esta tradición irlandesa, con mucho gusto. También celebramos el 150 aniversario del poeta novel William Butler Yeats. Bien, en esta ocasión venimos invitados por el Festival de Cine de Zaragoza y la asociación Somos Arte, que están organizando, como posiblemente sabéis, las segundas jornadas de cultura irlandesa. Nuestro grupo, para aquellos de vosotros que venís por primera vez, pues intenta ofrecer creemos nosotros, una interesante fusión de música y de literatura. Este grupo nació con la vocación de acercar al gran público fuera del aula de la universidad algunas joyas de la literatura, sobre todo celta, irlandesa y en otras ocasiones también hacemos literatura escocesa, pero hoy no. Bien. Y todo esto lo hacemos en combinación con música, con los aires celtas, con Celtic Airs. Bien, os presento a todos los compañeros que han hecho posible este acto. En el equipo de contenidos han participado Bárbara Aristi, Constanza del Río, Jorge Sanz Barajas, Carlos Revuelto, hoy ha colaborado con nosotros también Jesús Yuste, que es un célebre escritor, y yo misma, Ana Ormero. En el equipo musical han colaborado en los instrumentos de viento Alberto Miranda, en las cuerdas del violín, del bajo, de la guitarra, bueno, de la guitarra todavía no, que me estoy yendo, Carlos Revuelto. Muy importante, supongo que os habéis dado cuenta, el aire de las esquinas ha estado impregnado con la estupenda, maravillosa voz de Clara Mata. También Clara Lorente. Bueno, yo he brindado mi modesta contribución con la guitarra y el violón. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, thank you. Gorth Mille Mahagot, o como sea, algo así. Antes de irnos, si me permitís, voy a invitar a Brendan. Hello, Brendan. Where are you? Ah, hello. Un aplauso para Brendan. Bueno, no hace falta que lo presente yo seguramente, ¿verdad? Porque es muy conocido en Zaragoza. Él pertenece al grupo Pinta de Irlandés. Vamos a hacer un experimento de fusión. Celtic Airs, Pinta de Irlandés con Brendan.
Pinta de irlandés, como habéis visto en el ambigú, pues van a amenizar la cerveza de después, o sea que os animamos a que os quedéis un ratito y escuchéis su música. Bueno, y venga, ahora vamos a la parte interactiva, que hasta ahora habéis estado ahí muy bien sentaditos y muy modositos, pero ahora queremos que participéis. Jorge, ¿qué nos vas a contar? Entra vídeo. Tendrá que entrar. ¿Se me oye? Si hablo desde aquí. De junio del año 2012. ¿Me suena a alguien? No, ¿verdad? No tenemos ninguna celebración irlandesa de este tipo. Pero sí tenemos una soberana paliza de España e Irlanda 4-0. Empieza a cantar una canción con la que acompaña a su equipo hacia donde derrotamos, no importa, porque la recogida que hace el público irlandés cantando esta canción que vamos a oír ahora de FIFA es escalofriante. Los jugadores españoles pensaban que habían perdido el partido. Estaban completamente convencidos de que lo habían ganado. Pero es verdad que a la gente le puso los pelos de punta. Y es una canción preciosa, continuamente la historia, cuenta la historia de un joven durante la hambruna, Michael, al que le pillan robando maíz en las tierras de los Terengas y es deportado a Australia. Y desde allí recuerda la patria perdida, recuerda los campos de guerra. Y qué es mejor que tener al grupo aquí para pintarlo, y sobre todo porque la escena es impresionante. La escena es absolutamente fuerte. Hay karaoke, así que vamos a poner el estribillo para que lo podáis cantar a la vez. Dreams and songs to sing. It's lonely.